Hace una semana, Alianza Lima cayó catastróficamente 8-1 en Buenos Aires ante el River Plate de Argentina, causando críticas, memes, tristezas, entre otras emociones para el espectador del balompié peruano. Sin embargo, esto agrava una situación de los blanquiazules, y es que llevan 29 partidos sin ganar en la Copa Libertadores. ¿Por qué se da esto? Acompáñenme a descubrirlo, aquí en Rincón del Gol. Antes de pasar al contenido principal, explicaremos cómo irá la dinámica. Comentaremos en cada año que fue el máximo certamen sudamericano, cómo le fue, y mencionando los puntos que yo considero fueron los negativos que le obstruyeron, dándonos cuenta que habrá características repetitivas dentro de la misma. Por lo que no tocaré el tema de la diferencia de gol negativa que tiene el Club de la Victoria, pues lo veo para un análisis aparte. Si desean que haga un video de ese tema, háganmelo saber en los comentarios. Además, no me aferraré a puntos raros que he visto en redes sociales donde he leído a gente decir que se tenga fe y esperanza, que todo mejorará, como si se tratase de una religión, y a otros ya ir a lo exagerado diciendo que con eso son el peor club de Sudamérica, ya pareciéndose a la prensa amarillista. No, por ahí no vamos. Tampoco mencionaremos al factor suerte en sus disputas o temas así en los que soy escéptico. Ya sin más preámbulos, comencemos. No tengo mucho que decir aquí realmente. Ellos habían clasificado a la Copa como subcampeones de la Liga Peruana del año anterior, y era obvio que Alianza Lima estaba peldaños más abajo que sus rivales, que eran el Nacional de Uruguay, Libertad de Paraguay y Vasco da Gama de Brasil. Sin embargo, el cuadro íntimo consiguió ganar un partido en la tercera fecha, venciendo 1-0 al Nacional, y ahí fueron sus únicos 3 puntos. Me podrán preguntar, ¿no te suena muy mediocre el que solo veas que venció en un encuentro y ya? A lo que repito nuevamente, el objetivo del video es ver por qué no pudieron ganar en esta seguidilla de 29, pero en este grupo sí lo consiguió. No obstante, ya que sumaban los 3 primeros partidos de la mala racha, y recalco que en este cuarteto sí triunfaron, y así los otros duelos de local hayan sido empates, sumaban en la racha. No veo mucho que analizar acá, pero ya vámonos haciendo una idea de lo que vendrá. Alianza Lima había obtenido la de bronce en la temporada anterior y con eso clasificaba a la Pre-Libertadores. El técnico de aquel entonces era el uruguayo Sanguinetti y generaba controversia a algunos periodistas en torno a si su estilo, que consideraban al pelotazo o no tan bonito, a lo charrúa, pudiese surtir algún efecto afuera. El rival de esa ronda previa fue el Huracán de Argentina, y si bien los aliancistas nunca fueron favoritos, es recordable el partido de ida que finalizó 0-4 en Lima. Lo poco que me acuerdo para mencionarlo dentro de los puntos negativos era que Huracán construía un juego tranquilo desde el fondo por las bandas, y que a los mediocampistas victorianos, sea por los extremos o medios, los pasaban fácilmente porque el físico de los peruanos no se podía comparar al de los gauchos, como recordando un gol donde prácticamente Albarracín persiguió muchos metros al argentino y nunca lo alcanzó. Aparte que la defensa ese día fue malísima, sobre todo la parte central e izquierda, con Luis Trujillo como lateral, y en los centrales un juvenil Miguel Araujo y un paraguayo llamado Marcos Miers. Y aquí es el otro punto que encuentro, y es que no se supo aprovechar bien el cupo extranjero. El partido de vuelta quedó 0-0, y si no hubiese sido por la goleada de ida, quizás hasta se hubiese hablado de ver un equipo peruano aguantando un empate de visita ante un Che, pero eso no pasó. Un uruguayo dirigiendo una Alianza sin buen estado físico, una pésima saga y cupos extranjeros mal aprovechados. ¿Les suena algo? Ya lo iremos viendo, mencionando antes que con eso ya se iban acumulando 5 partidos en la racha. Alianza Lima volvía luego de 6 años a jugar la fase de grupos de la Copa Libertadores, y esta vez el DT era el charrúa Pablo Bengoechea. Hace un año había conseguido que los íntimos clasificasen aquí al ganar el título nacional que les fue esquivo por 11 años, mas ya se había logrado. Algo que resaltar es que la escuadra limeña a partir de este año solo fue clasificando a fase de grupos, así que antes de nombrar cada una de estas iremos viendo cuáles eran sus rivales y qué tantas chances había de ganar un partido. En ese 2018 Alianza fue al grupo H con Boca Juniors de Argentina, Palmeiras de Brasil y Junior de Colombia. Acá puede haber un punto polémico, y es que quizás sea la única vez de todas donde podría entender que no hayan ganado, puesto que enfrentó a 2 semifinalistas de esa edición de la Libertadores como Boca y Palmeiras, y al finalista de la Copa Sudamericana de ese año, Junior. Pero seamos lo más optimistas posibles. ¿Quién era el rival al que podían siquiera hacerle un rasguño? Creo que el Junior, y producto de eso es que sus únicos 2 encuentros que ganaron los colombianos fueron ante el club peruano. Y acá va el punto de mi crítica. Si
si no consigues un resultado positivo, que se vea que al menos compites, lo que nunca demostró el elenco limeño. De todos esos 6 partidos, el único interesante fue el 0-0 contra Boca en Lima por la primera fecha, siendo su único punto, y algo a recordar aquí es que muchas veces ciertos equipos juegan el primer encuentro de la Copa con muchas ganas y producto de eso sacan un resultado decente, pero luego se desinflan totalmente. Considero que esto fue lo que pasó con los íntimos y producto de eso fueron sus 5 derrotas seguidas, pero vamos, ese no puede ser el único factor, y antes de pasar al mismo, quiero hacerles una pregunta. ¿Quién era el delantero de Alianza Lima en esa Copa Libertadores? Si la respuesta que piensan es del charrúa Mauricio Afonso, están equivocados, porque él ya llegó cuando el torneo había finalizado. El atacante era el uruguayo Gabriel Leyes. ¿Piensan que él tenía un nivel para jugar certámenes internacionales, incluso siendo extranjero? Su suplente era nuestro compatriota Gianni Opósito, jugador para la Liga Peruana. Y es que se criticaba el que el estilo a la uruguaya de los de la Victoria no funcionaría internacionalmente, y quedó demostrado, puesto que sus delanteros, a los que los podías mandar un pelotazo, no eran gente de jerarquía. Y antes de pasar al tema de los zagueros, ¿quiénes eran los otros extranjeros junto a Leyes esa temporada? El mediocampista argentino Tomás Costa, que me pareció el único aceptable y ya llegaba con 33 años al país inca. Los otros eran el mediocampista uruguayo Maximiliano Lemos, que era más conocido por ser yerno del entrenador, y en lo que vi su nivel solo daba para el campeonato peruano, y el defensa central uruguayo Gonzalo Godoy, quien tuvo un nivel regular en 2017, pero que desde ese año en adelante considero que fue bajando. Entonces tenían 3 cupos de extranjeros mal aprovechados. Ahora vamos con la defensa, la cual casi siempre se mantuvo entre Luis Garro, Miguel Araujo, Godoy, Francisco Duclos, Aldair Fuentes, José Cotrina y José Marina. Siendo franco, considero que de esos nombres el único defensa de buen nivel es Araujo, y nos damos cuenta de otro problema: no hay laterales, salvo Garro y Guidino. ¿Ustedes creen que ellos tenían nivel internacional? Segunda pregunta: este 2022 ¿no se decía que Alianza no tenía laterales? Vemos que el inconveniente no era nuevo. No obstante, sus fichajes nacionales, de los cuales no recuerdo a todos, pero mencionando a Apósito y Mario Velarde, me doy cuenta que carecían de ritmo foráneo. Otro punto importante que veo es que no renovaron a jugadores claves como Luis Aguiar y Germán Pacheco. Entonces, solo se quedaron los del plantel que daban para el ritmo local. A mis seguidores de Alianza Lima, ¿opinan que Leonard Pajoy entraría al mismo grupo de los dos mencionados? Resumiendo, esta Libertadores 2018, Alianza tenía un grupo complicadísimo y el tema de los sorteos sí es suerte, pero tampoco es que fichó bien entre nacionales y foráneos en posiciones clave, junto al estilo que propuso, terminando en esa catástrofe donde solo se compitió el primer partido por empeño y con eso la racha crecía a 11. Alianza clasificaba la fase de grupos como subcampeón del descentralizado, aunque habiendo sido muy superado en la final. Esa vez estuvo en el grupo A con River Plate de Argentina, Inter de Brasil y Palestino de Chile. ¿Quién de ellos parecía el rival más accesible? Sí, todos coincidimos en que contra Palestino en Lima fue su chance de cortar la racha. Los demás duelos, bueno. Para ese año se había traído al argentino Miguel Ángel Russo como DT y sinceramente no creo que haya querido revolucionar a Alianza como muchos creen, que si en caso de no darse esa supuesta camita hubiese sido. Pero a pesar de que no noté un gran cambio respecto al anterior entrenador, algo de lo que me percaté es que Russo quiso exigirle físicamente a sus pupilos para que estos, a pesar de que no era el plantel con todos los que pidió, pudiesen rendir, entendiendo que la última vez que Alianza fue competitivo en 2010 fue en base a esto. Lastimosamente parece que a la mayoría de jugadores no les gustó esto, sumado a que se notaba que Russo no estaba conforme con el fútbol peruano y resultó la supuesta camita. ¿Ustedes creen que hubo una? No puedo decir más porque todo es suposición. Pero vayamos a la Copa. Realmente, Alianza calcó la campaña anterior y solo compitió en su primer partido en el empate 1-1 contra River, y más veo que se hacen dramas de ese encuentro por el resultado agónico. Aunque pónganse una mano en el pecho y díganme, ¿ustedes creen que actualmente un equipo peruano le podría ganar al River en un torneo oficial? Tristemente, si dije que hubo un calco fue porque en esa primera disputa se jugaron con ganas y producto de ello fue lo aceptable, mas en el resto... Hablamos de los errores anteriores y esta vez los foráneos eran el extremo uruguayo Felipe Rodríguez, el delantero uruguayo Mauricio Afonso, el mediocampista argentino Tomás Costa y el defensa uruguayo Gonzalo Godoy. Al igual que dije el año pasado, personalmente solo resaltaría de ellos para nivel internacional a Costa. La defensa fue prácticamente la misma del año pasado, incluso sin Araujo, implementándose Rodrigo Cuba, Hansel Riojas, Carlos Beltrán, Anthony Rosell y Aldair Salazar. Ya saquen ustedes mismos sus propias conclusiones
conclusiones de si confiarían su saga en ellos. Prácticamente el resto del equipo dado por peruanos fue muy similar en nivel a los que se mantuvieron y trajeron, por ahí que algo de jerarquía daba el mediocentro de selección Wilder Cartagena, y del arquero Pedro Galese no hablo mucho porque durante esa época parecía otro cuando estaba en Perú y cuando estaba en su club, recién reaccionando casi al final de la temporada. El mejor jugador del 2018 había sido Alejandro Hover y tampoco lo mantuvieron. Antes de cerrar esta sección, ¿cómo quedó el partido contra Palestino en Lima? Perdieron 1-2. En resumen, se intentó aplicar un plan de sacarle condición física al plantel, el cual no se llegó a dar por responsabilidad de los mismos futbolistas. En su mayoría se trajo a peruanos que básicamente solo funcionaban para la Liga 1 y no se aprovechó bien el cupo de extranjeros, además de nunca reforzar la defensa que ya venía con carencias hacía un año. El medio campo, que no demostraba competir a nivel internacional hacía el mismo tiempo, se mantuvo, y en la delantera estaba un jugador lento que afuera no iba a dar, obviamente. Solo se compitió el primer partido con ganas y nuevamente vemos que no se aprendió lección alguna. La racha se alargaba a 17 partidos. La pregunta es, ¿qué se puede analizar del plantel de ese año de Alianza Lima? Llegaban a la fase de grupos de la Copa Libertadores tras haber sido subcampeones de la Liga 1 anterior y se le había renovado la confianza a Pablo Bengoechea para su segunda etapa. Sin embargo, esta vez se le apareció una raya más al Tigre y fue la llegada del fondo blanqueazul, acreedores que se creían dueños del equipo e incorporaron gente rara, sumada que el entrenador Charrúa también pedía jugadores extraños. Básicamente, ambas partes pidieron recuerdos, futbolistas que seguro hacía años habían sido buenos, u otros que solo fueron sobrevalorados, aunque ellos pensaron que serían magos y los reconvertirían, aparte de seguir manteniendo a peruanos del plantel que ya habían demostrado como por 2 años que a lo mucho daban para la Liga 1. Alianza fue al grupo F contra Nacional de Uruguay, Racing de Argentina y Estudiantes de Mérida de Venezuela. Un solo punto nuevamente contra el Estudiantes de Mérida en Lima. Siento que se hizo mucho drama por sus partidos contra el Mérida allá y con el Nacional en la Ciudad de los Reyes por cómo se dieron los trámites, más era el peor plantel de su historia, pienso yo, que hasta incluso descendió. ¿Qué fe le podían tener? Siento que es una pérdida de tiempo analizar algo cuando el plantel es literalmente malo. Básicamente de los adultos solo rescato a Bayón y me podrían decir, pero oye, el equipo de 2018 y 2019 sí le podía ganar a Mérida, ahí sí tuvieron mala suerte. Considero que no hubo esta porque el equipo fue armado por ellos. Esos jugadores malísimos no se fueron a jugar a Alianza porque sí, es porque fueron fichados. Resumidamente, se mantuvo a gente del plantel anterior que no demostraba competitividad internacional y algunos que aportarían algo siquiera se fueron ahí, no renovándole a su mejor jugador de la temporada pasada otra vez, que era Kevin Quevedo. Se trajo gente mala en su casi totalidad, se apostó por un sistema que ya había fallado anteriormente y que con el rival que tenía el mismo nivel del club promedio de la Liga 1, que quizá podría haber funcionado, nunca se supo porque el DT ya no estaba y se probó con otro que resultó peor. El cupo de extranjero nuevamente mal aprovechado y bla bla bla. ¿Qué más decir? Solo que la racha aumentó a 23 partidos. Se pensó que habría un resurgimiento de Alianza Lima tras cambiar a casi todos sus futbolistas y campeonar de una forma con pocas derrotas el año anterior. No obstante, nada fue más lejano a la realidad. Estuvieron en el grupo F contra River Plate de Argentina, Fortaleza de Brasil y Colo-Colo de Chile. Seré franco, veía a varias personas diciendo que quizá la chance de romper la racha era contra el Fortaleza. Pienso que hinchas de los 3 equipos, no solo peruanos, subestimaron a los brasileños y realmente yo tenía la idea que si querían romperla, esta tendría la chance de ser sí o sí contra Colo-Colo. Alianza, al igual que sus presentaciones del 2018 y 2019, le puso ganas a su primer partido contra River, pero no alcanzó y perdió. Reaccionó por momentos contra Fortaleza y Colo-Colo como visitantes, mas tampoco se pudo evitar la derrota. Francamente, el otro partido donde compitió fue contra Colo-Colo en Lima. Pudo ganarlo, como también pudo perderlo por goleada ante los muchos fallos chilenos, aunque solo ahí hubo la chance de poder salir triunfantes y no lo consiguieron tampoco, faltando efectividad. ¿Por qué? Al igual que los años anteriores, Alianza mostraba una clara falencia en su defensa y especialmente en los laterales, como todas las participaciones previas, donde el único que tenía por la banda izquierda, que era Ricardo Lagos, había bajado su nivel considerablemente y el carrilero derecho Oslin Mora estaba igual, por lo que tuvo que improvisar a centrales en esos puestos. Los mismos centrales
centrales como Cristian Ramos, que incluso venía como refuerzo de la selección peruana, y Pablo Míguez no ofrecían seguridad y hasta en la Liga Nacional mostraban algunas falencias, destacando solamente en defensa Jordi Vilches y repitiendo nuevamente el tema de los jugadores nacionales que solo daban la talla para la competencia peruana. Aparte de Ramos, incluye a Aldair Fuentes y Cristian Benavente o el mismo Jefferson Farfán, que se la pasó lesionado, como los disque refuerzos entre comillas peruanos para la Copa. El mediocampo nacional, sea defensivo u ofensivo, ni hablar, repitió el patrón con Yosemir Bayón, solo cumpliendo y recordando que ya tiene sus años, porque los demás desaparecieron. Ya hasta sobra decir los nombres. ¿Y qué tal sus delanteros? Básicamente con Hernán Barcos y Wilmer Aguirre, jugadores que sé que rindieron bien en sus años mozos, especialmente el primero, pero que ese nivel solo alcanza actualmente para la Liga 1, y ahí queda, por lo que la delantera era muy lenta para el certamen sudamericano. Esperen, ¿no se decía de Afonso en 2019 que carecía de rapidez? Vemos cómo se repite otro error. Los refuerzos extranjeros, nuevamente mal aprovechado. Considero que el uruguayo Pablo Lavandeira fue el único que dio la talla. Por ahí algo el colombiano Arley Rodríguez, siendo curiosamente un extremo suplente. Del argentino Hernán Barcos ya dijimos del tema de la edad, y que es que obviamente en su prime nunca hubiese mirado al Perú como destino. Un caso igual se da con el paraguayo Edgar Benítez, y lo del ecuatoriano Darrin Layton fue muy arriesgado porque era joven y ponerlo en grupos de Libertadores era lanzar una moneda al aire, fallando. Sin embargo, añado un último punto y va por lo psicológico, que fue lo que vi en el 8-1 contra River. Argumento ello en la sensación totalmente frustrada de sus jugadores de no haber podido romper la mala racha en sus dos encuentros anteriores e ir a este sabiendo que se perdería sí o sí. Empero, este tema debe ser trabajado si no desean que se repita un resultado catastrófico. No obstante, tampoco digamos que esto era algo que podía ser sorpresivo, y es que si alguien recuerda el 5-0 de Boca Juniors a la Alianza de 2018, sabrán que pudo tener un desenlace peor que el de River este año, si no fuese porque los argentinos pusieron el freno en el segundo tiempo. Vaya, a ver si recuerdan quién era el DT del Club Inca en esos tiempos. La pregunta es, ¿el estilo conservador del profesor Carlos Bustos qué tanto se parecía al de Bengoechea? Respondan ello ustedes mismos. Personalmente no creo que sea la misma forma de juego, pero por momentos o algunos partidos sí se ha aproximado bastante, y esto ya demostraba fallar. A diferencia de otros años, esta vez sí se renovó a casi todo su plantel efectivo del 2021, pero vi que muchos bajaron su nivel este 2022 y además se especuló mucho con ellos al no haber jugado partido internacional alguno en esa temporada. Así, la racha creció a los 29 partidos actuales. Básicamente, si nos damos cuenta, Alianza Lima repite los mismos puntos negativos una y otra vez en todos estos años. Ya confío en que los hayan recordado, pues no deseo mencionarlos al parecer un disco rayado repitiéndolos como 4 veces. ¿Y qué tiene esto? Pues a los cuadros rivales se les hace más sencillo hacerles una lectura si ya saben desde hace tiempo cuáles son sus defectos, y siendo así, fácil vencerlos, lo que ha estado pasándole ya por mucho tiempo. ¿Qué solución puede haber? Sinceramente, espero que el club aliancista ponga fin a estos problemas y pueda vencer más adelante y proyectarse a más allá. Realmente, el estilo de juego a mí no me preocupa mucho, pero pienso que si deseas plasmar una forma de jugar, debes tener el material humano para hacerlo y que funcione bien, como por ejemplo defenderte bastante y ser el contraataque, ingeniárselas más allá de si eso va bien en la Liga 1 de Perú ante un posible torneo internacional. Entonces, ahí va el punto, fichar bien desde lo peruano a lo foráneo. Eso radica sobre todo en la dirigencia y los cargos especializados en contratar a los jugadores, al entrenador, y ya ahí se verá la actitud de los futbolistas contratados y cómo se van desenvolviendo. Esperemos, por el bien del fútbol peruano, su situación mejore, porque está yendo como uno de los representantes del país, y ahí va el tema, pues es muy probable que vuelva a asistir cuando menos lo esperemos. Un dato peculiar: ¿sabían que el cuadro aliancista no usa un uniforme tradicional en fase de grupos desde la Copa Libertadores 2007? Sé que les fue pésimo allí, mas quizá volver a esa costumbre podría ser esta vez su cábala. ¿Y tú qué opinas? ¿Por qué crees que Alianza Lima lleva tal cantidad de partidos sin conocer la victoria? ¿Qué consideras que deberían hacer para vencer en un encuentro? Déjame saber lo que piensas en los comentarios y yo con mucho gusto lo leeré. Regálame un like si el video te gustó y suscríbete si quisieras ver más contenido similar. Esto ha sido todo por hoy en Rincón del Gol y hasta la próxima.